9737 y el mail sexualmente@canal10.com.uy. En el segundo bloque seguimos hablando de este tema. I'm walking down the line that divides me somewhere in my mind, on the borderline of the edge and where I walk alone. Read between the lines what's fucked up and everything's alright. Check my vital signs and know I'm still alive and I walk alone. I walk alone, I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I Ya vamos a seguir hablando de este tema que les planteamos hoy, la violencia sexual. Les voy a recordar nuevamente las vías de comunicación. 203-9737 es el contestador automático, sexualmente@canal10.com.uy. Recuerden que nos interesan mucho sus experiencias, además de sus dudas y de sus preguntas para los próximos bloques que Rubén Campero les va a contestar, nos interesan mucho sus experiencias también. Y pasemos a hablar de lo concreto, de los tipos de violencia sexual, de la violación, por ejemplo, del abuso. Vos sabés la palabra que usaste, concreto, ¿no? Que en general, digamos, nos sensibilizamos mucho más con aquello que tiene densidad, es decir, que decimos una violación, claro, que espantoso, ¿no? Cuando un varón eventualmente penetra a una mujer a la fuerza cuando ella no desea, vemos sangre, de alguna manera es lo que explotan también los informativos y demás. Hablamos de violencia doméstica, pero es horrible, digo. Por supuesto que es horrible, ni que hablar. Vamos a intentar ver hoy, bueno, un poco qué lo causa también, ¿no? Hablamos de violencia doméstica, si nos muere una mujer cada 9 días víctima de violencia doméstica y sexual en este país. Hablamos del abuso sexual en la infancia y en la adolescencia, un tema realmente terrible. Hay unos números, te cuento del tema de abuso sexual en la adolescencia. Tengo acá los números. 42 de cada 1000 mujeres y 13 de cada 1000 hombres fueron víctimas de abuso sexual, de violencia sexual, antes de los 16 años. Esos números son alarmantes. Este estudio lo realizó la Junta Nacional de Drogas, financiado por la Organización Mundial de la Salud. Es acordar incluso respecto al tema mujeres, el informe de violencia y salud de la Organización Mundial de la Salud plantea que 1 de cada 4 mujeres en su vida ha sido víctima de una forma de abuso y de violencia sexual. Cuando hablamos de violencia sexual también estamos hablando de la explotación sexual, hablamos de la prostitución forzada, hablamos del proxenetismo, hablamos también de forzar a personas digamos, participar en pornografía, hablamos del turismo sexual, esto es, hablamos de la prostitución y de la pornografía infantil. Bueno, pero cuando la prostitución es por motu propio y elegida libremente, no podemos hablar de violencia sexual, o sea, puede haber violencia así de repente que un cliente abuse o no sé, trate con violencia a la persona que contrata. Tiene sus claroscuros sexuales, pero digo, el que elige la prostitución como medio de vida no... Tiene sus claroscuros cuánto es, digamos, elegible también determinado tipo de profesiones. Pero bueno, digamos, creo que es un tema bastante amplio. Creo que también hay violencia sexual con lo que veíamos, la violencia callejera que las mujeres reciben. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, de lo que pasa en la vía pública. Si tu mujer o cualquier mujer va pasando, por ejemplo, por una obra en construcción, y no quiero estigmatizar aquí a los trabajadores de la construcción, por favor, ¿verdad? Pero es típico como estereotipo. Y le gritan, pero montones de cosas. Esta chica se ruboriza, mira hacia abajo, se mira la ropa y dice, ¿cómo estaré vestida? ¿Lo habré provocado de alguna manera? Y me salto a la violación. Hay gente que dice, por ejemplo, por algo la violaron. Es que salió así vestida, claro, ¿cómo no la van a violar? Sí. En esta idea, además, que los varones como agresores, como violentadores, parece que tuvieran como un deseo sexual exacerbado, que si alguien los motiva, se convierte en una especie de bichos animales que no van a poder refrenarse. Sí. Bueno, pero también viste que ahora está muy de moda los grupitos de chicas, cuando andan juntos, grupitos de chicas, inclusive te digo, chicas jovencitas, adolescentes, que pasan un muchacho y les gritan cualquier disparate también, ¿eh? También, es lo que decíamos en el primer bloque, ¿no? Como que se está extendiendo. Antes que pensábamos, bueno, pasa la nena de minifalda, entonces los obreros de la construcción que están abajo en la calle, metidos para abajo, le gritan, pues la ven, no, ya eso no, en cualquier lugar se da la agresión verbal. No llega a ser igualitario, digámoslo así, podemos hacer una analogía. No es lo mismo que una persona negra entre dentro de un barrio de blancos a que una persona blanca entre dentro de un barrio de negros. Porque el ser blanco y el ser negro de alguna manera están valorados socialmente distinto, lo mismo que ser mujer y ser varón. Por tanto, ya ahí hay, digamos, distintos grados de violencia. También, obviamente, las diversidades sexuales, el tema de la violencia. El pensar, por ejemplo, por qué el travestismo siempre sí o sí está condenado a la prostitución. Todo bien con la prostitución,
no hay otros espacios laborales para el Es travestismo. cierto, para el travesti a veces no. Eso es violencia En también, general no. Volvamos al tema de la violación, porque ahí nos quedamos Sí. un poquito. ¿Qué secuelas puede traer una violación? Muchas. Habitualmente hay muchos mitos respecto a esto. Hay mujeres que piensan que nunca les va a pasar. ¿Mujeres Mujeres u hombres, pero en general, digamos, las víctimas, violación es por lo mujer. menos que se denuncian, por lo menos, y que se saben más y se estudia más son las mujeres. Ni que hablar que es todo un campo para Sí, no, investigar pero el de varones. las violaciones de hombres hacia hombres también son... Sí, son. buenas. Sí, hay que ver también si se denuncia por, bueno, toda la homofobia que hay imperante y demás, ¿no? Pero bueno, sí, las secuelas son muy grandes. Muchas veces está el mito esto de que nunca me va a pasar. No siempre pasa en la vida pública como se piensa, muchas veces pasa dentro de la casa, muchas veces esta violación puede ser dentro del matrimonio, Sí, dentro de la violación pareja, conjugal. ni que hablar, y pasa muchísimo. Hay distintas formas que son parecidas a la violación, como el forzamiento sexual. Una chica sale con un chico y parece que, bueno, si aceptó a salir es porque supuestamente tiene que tener algo. Y en ese momento en el auto forcejeando, si no queda mal parada. O el chico puede decirle, ¿pero qué te pasa? ¿Estás loca de la cabeza? Es decir, ¿por qué aceptaste venir hasta acá? Bueno, aceptó ir hasta ahí, pero eso no quiere decir que acepte tener una relación sexual. Bueno, esto también es una forma de violencia. Con la violación, el tema básicamente es el sentimiento de culpa. Yo lo provoqué, ¿qué fue lo que hice? El gran impacto, la humillación, porque esa es la función. Un acto de violencia o de humillación con penetración, podemos decirlo así, no es un acto sexual, digamos ¿No? así. No es erótico por lo menos, porque no está motivado por el erotismo, sino por la necesidad de humillar a otra persona. Y es, en vez de usar un puño para pegar, se usa un pene para pegar. ¿No? Es la típica forma en cómo, digamos, la cultura masculina de alguna manera domina a todos aquellos seres que no entran dentro de su lógica, ¿no? Lo mismo pasa con las distintas desbalances de poder entre un adulto y un niño. ¿Por qué existe el abuso sexual a niños y a niñas realizadas por parte de un adulto? Porque consideramos inferiores todavía a los niños y a las niñas. De hecho, en la familia se les pega a los niños y a las niñas. ¿Por qué? ¿Por qué se Bueno, les yo pega a creo otro que ya ser no humano? tanto, ¿eh? Ha bajado. Ha bajado. Pero está muy en la cultura también esto. Ya entraste al tema abuso. Entré al tema abuso. Abuso en general es hacia menores. Menores de edad en general se considera. Puede evidentemente también considerarse hacia personas de la misma edad, adultas también, donde hay abuso en la medida en que... Bueno, ancianos y discapacitados también. Ni que hablar. ¿Por qué? ¿Pero por qué nos centramos a veces en menores de edad? Porque ellos no están en condiciones, ellas no están en condiciones de poder decidir libremente si quieren o no esa relación sexual. Y una cosa importante para gente que esté escuchando, viendo, que haya vivido un abuso sexual también, el mensaje es que un niño, una niña, un adolescente no tienen la culpa de lo que está sucediendo. Incluso hasta que disfruten de ese acto sexual, no tienen la culpa. El responsable único es el adulto, porque él es la persona que debería estar cuidando a este menor. Bueno, les recuerdo un dato que yo tenía por acá, que en general dice que los niños cuando denuncian un caso de abuso sexual, en general no mienten. Exactamente. Entonces, porque muchas veces no, el nene está inventando, el niño Por favor, lo inventó, no. lo mintió. Claro. Bueno, en general el niño que dice que le pasó eso no está mintiendo. Eso por un lado. Y por otro lado, la mayoría de estos casos por el tema de la humillación o por el tema de la vergüenza, etcétera, no son denunciados. No. Y bueno, esas cosas son muy importantes. Puede estar pasando hasta en nuestras familias y Muy común. además trasciende a todas las clases sociales. No es una cosa que es cierto. En lugares donde se vive hacinados, donde yo que sé, vive una familia de 9 personas en la misma pieza, puede suceder más, pero trasciende a las clases sociales, se puede dar a todos los niveles. Por ese aislamiento es un factor de riesgo para el abuso sexual, pero bueno, no es el único. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Ahora viene el tercer bloque, que es el de las preguntas. Así que les voy a recordar de nuevo las vías de comunicación. 203-9737, sexualmente @canal10.com.uy, los esperamos.